Bueno, vamos a orar para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Estamos aquí un grupo de hijos tuyos con el objetivo de poder estudiar estos temas que referente a nuestro cuerpo, cómo cuidar, cómo restaurarnos de nuestras enfermedades. Pedimos tu Espíritu Santo para que nos ayudes a poder entender, poder retener la información y poderla aplicar en su momento. Gracias por tu comprensión con nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a la primera parte, tiene que ver con la hidroterapia. La hidroterapia es la técnica de terapias. Espera un momento. Bueno, siguiendo con lo que estamos conversando, la hidroterapia es la técnica en la cual se utiliza el agua en diferentes formas para hacer tratamientos. Eh, la primera sección, la primera hora o la primera sección es con el tema de la hidroterapia, de las terapias naturales, y estamos viendo hidroterapia. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver baños de asiento. ¿Qué son los baños de asiento? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Es un recipiente o una estructura donde la persona puede introducir y quedar con los pies afuera, como puede ser en una tina, como esta que tenemos acá, o una estructura como esta, que se puede hacer bien fija en algún lugar de hidroterapia, ¿no? Hay varios tipos de baños de asiento. Está el baño de asiento frío, está el baño de asiento caliente o el baño de asiento caliente y frío en un mismo tratamiento, de acuerdo al problema presentado por el paciente. En un momento. Bueno, para la aplicación del baño de asiento se requiere una vasija plástica como la que ustedes ven acá, o también puede ser de aluminio, que sea suficientemente grande para que el paciente se pueda sentar en ella y que el agua le cubra la cadera y el abdomen. Tiene que ser suficientemente grande para que pueda cubrir tanto la cadera como el abdomen. Vamos a ver primero el baño de asiento caliente. Indicaciones del baño de asiento caliente. Cuando hay dificultad para orinar. Por ejemplo, una persona tiene dificultad, un hombre, dificultad para orinar, puede hacerse un baño de asiento caliente. En caso de inflamación pélvica crónica, cualquier inflamación, la próstata, problemas de las trompas de falopio, los ovarios, útero inflamado, cualquiera de esos lugares, ovario, trompa de falopio y útero que pueden estar inflamados en las damas, se puede utilizar el baño de asiento caliente. En caso de hemorroides, también se puede utilizar el baño de asiento caliente como sedativo, o sea, para calmar, para tranquilizar. En caso de cólicos menstruales, el baño de asiento caliente también es una opción. En fisuras anales, en caso de inflamación de la próstata,
en prostatitis. Esta es la próstata, entonces la próstata se puede inflamar y se puede utilizar el baño de asiento caliente. No es el tratamiento para la próstata, sino que dentro del tratamiento podemos utilizar esta aplicación. En caso de inflamación de la vejiga, cuando hay cistitis, recuerden que itis quiere decir inflamación. Entonces la cistitis es la inflamación de la vejiga. La vejiga se puede inflamar y una alternativa o un complemento, un tratamiento natural es el caso del baño de asiento caliente. Inflamación también de los ovarios, de las trompas, como dijimos anteriormente. Ese es el baño de asiento caliente. Ahí están las indicaciones. En el caso del baño de asiento frío, podemos utilizar en casos de estreñimiento. Se puede utilizar también en caso de inflamación crónica de la pelvis. Y tenemos también otro tipo de baño, que es el baño de asiento alternado. Alternado quiere decir frío y caliente. Caliente y frío. Se alternan los dos. En los anteriores vimos el baño caliente por aparte y el frío por aparte. Ahora hay una alternancia de caliente y frío. ¿Cuáles son las indicaciones? En caso de estreñimiento también se utiliza. Enfermedades inflamatorias de la pelvis, como las inflamaciones pues, de la trompa, del ovario, del útero. Inflamaciones de la próstata también se utiliza. ¿Y cuál es el procedimiento? Para el baño caliente, vamos a ver la parte para el baño caliente, el baño de asiento caliente. Se sienta el paciente en un recipiente con agua tan caliente como el paciente pueda tolerar. Recuerden que todos nosotros no somos iguales, todos no toleramos la misma intensidad de calor. Entonces, de acuerdo a la tolerancia del paciente del calor, se puede colocar el agua caliente, que la persona la pueda tolerar. También hay que colocar los pies en una vasija con agua caliente. No solamente se coloca el tronco dentro de la tina con agua caliente, sino que también los pies deben ir en agua caliente. Se coloca una bolsa de hielo sobre la cabeza del paciente o un paño o una toallita mojada en agua fría. Si puedes colocar la bolsa de hielo, pues sería mucho mejor. Recuerden que el principio es pies caliente, cabeza fría. Siempre en los tratamientos de hidroterapia, el sistema es tener los pies calientes y la cabeza fría. Inclusive para nuestra salud, debemos tener la cabeza fría y los pies calientes. Hay gente que tiene la cabeza caliente y los pies fríos. Y ya eso es un desequilibrio térmico que está acompañando alguna enfermedad. Ahora, el cuarto donde se esté realizando el tratamiento debe ser un lugar abrigado, privado, donde el paciente se sienta cómodo. Si desea un efecto ya de tipo en el tema del baño de asiento caliente, si se desea un efecto estimulante, o sea, de estimulación, el baño durará de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos cuando quieres un efecto estimulante. Ya para un efecto sedativo, de tranquilidad, de relajación, ya el baño de asiento caliente dura de 20 a 45 minutos. Entonces, recuerda, estimulante, para traer estimulación, durará de 5 a 10 minutos, mientras que un efecto sedativo de tranquilidad de 20 a 45 minutos puede durar el baño caliente. Al finalizar, se puede hacer una fricción con agua fría en las caderas, en el abdomen y el muslo. En esa zona puedes hacer una fricción con agua fría y también se puede derramar agua fría en las mismas partes, como tú quieras. Ahora, el baño de asiento ya frío, se colocará agua fría en una vasija y se le va a añadir hielo. ¿Ya? Unos pocos hielos son suficientes, que se enfríe el agua. Demasiado hielo hace intolerable el tratamiento, en el caso del baño de asiento frío. El paciente se sentará por unos 5 a 10 minutos y los pies se colocarán en agua caliente. En los dos tratamientos, los pies se colocan en agua caliente. Ya, en los dos tratamientos, siempre hay que tener los pies calientes.
Ahora, cuando ya vas a hacer un baño alternado, y recuerda que alternado es caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, entonces el paciente se va a sentar durante unos 4 minutos en el agua caliente y medio minuto en el agua fría. Dura 4 minutos en el caliente y se pasa 1 minuto para la fría. Y hará 4 cambios, o sea, 4 minutos en caliente, medio minuto en agua fría, 4 minutos en caliente, medio minuto en agua fría, 4 en caliente, medio minuto en frío, 4 en caliente y medio minuto en frío y terminas con frío. Siempre vas a empezar con agua caliente y terminas con agua fría. Ese sería el baño de asiento alternado. Ahora, la vasija o recipiente donde el paciente se siente para el tratamiento debe ser lo suficientemente grande como para que el agua cubra las caderas, el abdomen y parte de los muslos. En el fondo se puede colocar una toalla para que el paciente se siente, o sea, algo que le traiga comodidad. Ahora, después que haces el tratamiento, el paciente debe reposar por una media hora. El tratamiento se debe hacer una vez al día en forma continua por 10 días. Ahora, en casos agudos, es necesario aplicarlo 2 veces al día por 10 días. En casos ya iniciales, que está comenzando la patología, los síntomas, podemos utilizar 2 veces al día por 10 días el tratamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones del baño de asiento? ¿Cuáles son esas contraindicaciones? Problemas circulatorios serios, que la persona tenga problemas con la mala circulación, obesidad extrema, no es conveniente. Esos serían los dos contraindicaciones. Contraindicaciones quiere decir que no se debería hacer cuando la persona tiene obesidad extrema o cuando tiene problemas circulatorios serios. Bueno, eso sería la parte de baños de asiento. Como vimos, habían 3, ¿no? Calientes, fríos y alternados. Ahora vamos a mirar otra terapia, que es la fricción de sal. La fricción de sal. Sal marina puede ser. Si no tienes sal marina, puedes utilizar la sal común. Ahora, la fricción con sal es un tipo de masaje que tiene un efecto estimulante. Provee un aumento de la vasodilatación. O sea, los vasos sanguíneos se dilatan. Estimula la circulación sanguínea y aumenta la actividad nerviosa. O sea, hace que el sistema nervioso se active. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En qué casos se utiliza la fricción con sal? En epilepsia se puede utilizar la fricción con sal para que active o regularice un poco el sistema nervioso. Como tónico general, para dar tranquilidad también. En enfermedades crónicas de cualquier tipo, puedes utilizar la fricción con sal. Es un estimulante de la circulación de la piel. En caso de diabetes se puede utilizar. Si hay alguna lesión en la piel, úlceras o heridas, no debe ser aplicado este tratamiento. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza con la fricción de sal? El paciente puede permanecer sentado durante el tratamiento. Se colocan los pies en agua caliente. El agua debe estar caliente a tolerancia del paciente. El paciente debe estar sin ropa, pero cubierto con una sábana y solo se descubre la parte que va a ser tratada para evitar que el paciente se enfríe en todo el cuerpo. Hay que tratar que el paciente no se esté enfriando en el cuerpo. Entonces, solamente se descubre la parte que va a ser tratada. Antes de friccionar, usted tiene que humedecer el área que va a ser tratada. Puede ser con un paño de agua fría, humedeces la zona que vas a tratar. Recuerda que es por parte. Mientras tanto, el cuerpo del paciente debe estar cubierto. Para preparar la sal de cocina, puede ser usada más áspera, mucho mejor. O sea, entre
la sal sea más áspera, de pronto sal marina o cualquier otra sal que sea más áspera, el tratamiento va a ser mucho mejor que cuando es la sal muy finita. Ahora, para la fricción puedes usarse guantes hechos de tela de toalla y también se pueden hacer sin ellos. Si no tienen los guantes, no hay problema, también lo puedes hacer, pero también pues es un poquito más mejor el tratamiento queda con estos guantes de telas de toalla. Ahora, tomas pequeñas cantidades de sal y haces fricciones hasta que la piel se ponga rosada. Empiezas con los brazos primero, recuerda, destapas un solo brazo y haces la fricción con la sal y sigues con el otro brazo y después que terminas de friccionar acá, entonces lo tapas y destapas el otro brazo y sigues así. Luego siguen las piernas, después sigue la espalda, el pecho y el abdomen. Y se termina con la ducha de agua templada para limpiar la sal de la piel. Después que ya se hace el baño, se seca bien y permita que el paciente descanse en cama por media hora. Entonces, para eso podríamos utilizar la fricción de sal y esto le va a ayudar mucho a tonificar el cuerpo, le va a ayudar a estimular el sistema nervioso y le va a dar en muchos casos relajación. Otra práctica que está dentro del tema de la hidroterapia tenemos las inhalaciones. Las inhalaciones. Las inhalaciones pues son vapores que van a salir de la ebullición del agua, ¿no? De la ebullición del agua. Estas inhalaciones son para introducirlas por las vías respiratorias. ¿En dónde son indicadas para las inhalaciones? Irritación de la garganta, cuando la persona tiene irritación de la garganta. Sinusitis, en caso de congestión de las vías respiratorias superiores. En congestión pulmonar, cuando hay congestión en los pulmones. Con las vaporizaciones, las secreciones pulmonares se hacen más fluidas, alcalinas y fáciles de expectorar. Se busca con las inhalaciones es provocar una facilidad en la expectoración de los fluidos bronquiales. ¿Cuál es el equipo para hacer las inhalaciones? Bueno, un vaporizador, puedes utilizar un vaporizador como este que tenemos acá. Ahí ya viene todo preparado. O si no, una olla con agua caliente. La pones a hervir y está aquí el vapor. Puedes utilizar una sábana. Ahora, cuando vayas a utilizar la olla que colocaste en una estufa, cuando esté ya hirviendo y esté botando el vapor, la bajas del lugar y la colocas en un lugar pues, donde no vaya a hacer ningún daño. Y ahí es donde vas a hacer las inhalaciones en una mesa determinada, ¿no? El vaporizador tiene la ventaja que ahí donde estás, así como lo ves, ya se realiza todo. Pero vamos a ver que de pronto no puedas conseguir un vaporizador. Entonces también en este caso ya necesitas una sábana y puedes añadir al agua cuando está hirviendo o cuando vas a comenzarla a hacer hojas de eucaliptos o gotas del mismo, pero las gotas sí ya tienes que utilizarlas cuando vayas a hacer las vaporizaciones, no cuando estés apenas aquí comenzando vas a colocar el agua aquí, aquí no vas a echar las hojas, las gotas, aquí tienes que echar son las hojas, ¿ya? Para que cuando esté hirviendo salga el vapor con el eucalipto. Si vas a utilizar el aceite de eucalipto, no lo coloques cuando apenas vayas a calentar a provocar la evaporización del agua, ¿no? Tienes que hacerlo es cuando ya bajes de allí y ya vas a estar como en esta posición. Ahí sí agregas
las gotas de eucalipto y le colocas la sábana encima a la persona. Puede utilizar sin el aceite, puedes utilizar hojas o ramas de pino también, o de hojas de eucalipto. ¿Cuál es el procedimiento para las vaporizaciones? Bueno, coloque el vaporizador o la olla con el agua caliente al lado de la cama. Generalmente cuando la persona pues está acostada o ya se va a acostar, pero también lo puedes hacer parado independientemente de la cama. También se puede poner sobre una mesa la olla o el vaporizador y el paciente sentarse en un asiento al frente. Puede hacerlo, hay gente que lo hace acostado, ahorita vamos a ver una imagen, y otro ya cuando se hace aparte en una mesa, se coloca la olla con el agua caliente y se sienta al frente el paciente. Ahora con la sábana, haga una especie de tolda para cubrir como una carpa o una tienda de campaña para encerrar el vapor y no se salga. Hay gente que utiliza, se puede utilizar un cono de papel, también sirve para llevar el vapor desde el vaporizador hasta la cama del paciente. Cuando es un paciente que no se puede levantar por X o Y razón, entonces ya se utiliza, es como una especie de cono de papel que se hace y se lleva el vapor hacia la cama del paciente. La parte ancha del cono se coloca cerca de la olla para que se meta el vapor por ahí y la punta del cono pues ya entraría en la tolda o carpa o tienda que ha hecho la persona que está acostada. Permita que el paciente tome agua antes y después del tratamiento. Antes del tratamiento y después debe de tomar agua. Bueno, no tenía la imagen aquí que quería mostrarle, creía que la tenía, pero más o menos ustedes se están dando cuenta que es esta manera. Aquí la persona va a tapar apenas. La persona tapa para que el vapor no salga, como ven ustedes acá, lo más posible para que el vapor no salga hacia el exterior, sino que entres en las vías respiratorias. En el caso, por ejemplo, de la garganta, la persona puede aspirar el vapor en la garganta, abre la boca y permite que también le entre un poco de este vapor con estos aceites que vimos aquí anteriormente. En caso de sinusitis, como en este caso, que son inflamaciones de los senos nasales y paranasales, y estos que tenemos acá, se inflaman y también es un buen remedio. Ahora, también venden en algunos países, te van a encontrar que en vez de aceite, venden cristales de eucalipto. Son mucho más buenos, son mucho más potentes, provocan más, el trabajo más efectivo se hace con cristales de eucalipto. Hay aceite de eucalipto, están las hojas o el aceite, y si consiguen mejor los cristales de eucalipto, es mucho más potente en el caso de sinusitis y también en afecciones broncopulmonares. Importante la hidratación antes y después del tratamiento. Bueno, al final son las preguntas. Vamos a dar la clase y se termina la clase y hacemos unas preguntas. Aunque hoy, pues, creo que voy a terminar un poquito antes, o no me voy a, un poquito antes, no me voy a poder alargar, porque a veces nos alargamos un poco más las 2 horas, pero hoy tengo, por eso contesté esta llamada, tenemos alguna dificultad y necesitamos salir antes, bueno, a la hora que termine la clase. Otra terapia dentro de la hidroterapia es lo que se conoce como sábana fría. Sábana. La sábana fría es muy sencillo, es simplemente una sábana que se sumerge en agua fría, la puedes tener hasta con hielo, el agua, ¿no? Se exprime bien y luego se envuelve al paciente con ella. Es lo único que tienes que hacer. Así como vas viendo acá, se coloca sobre una camilla
o sobre algo que tenga un plástico abajo, se extiende bien la sábana y después el paciente se sube sobre la camilla, sobre la sábana, y con estas otras partes que quedaron acá se va tapando el paciente. ¿En qué se puede utilizar la sábana fría? En caso de infecciones, cuando hay fiebre, especialmente para bajar la fiebre que está muy alta. Recuerden que la fiebre es un elemento benéfico para nuestra salud. El problema es cuando se sube demasiado a temperatura muy alta. Entonces, se necesita bajar la temperatura, no quitar la fiebre, sino bajar la temperatura. Si la podemos tener en 38, 37.5, por ahí en ese intervalo, entonces podemos utilizar la sábana fría para bajar. Hay otras formas de bajar la fiebre. Ya vimos en la clase pasada uno para niños. Esta es una manera también de bajar la fiebre. También la sábana fría sirve para tranquilizar a enfermos mentales. Cuando un enfermo mental está todo alterado, se puede utilizar la sábana fría, ¿ya? O el agua fría también, como un tónico general en caso de enfermedades crónicas. Doctor, disculpe, La doctor. sábana fría. Doctor, ¿Cómo? disculpe. Estoy viendo en la pantalla personas como Nilda Pulgar, Erika Palacio, que están tratando de entrar y que no ven el icono para entrar. ¿Qué cómo hacen? Espera un momento, dígame. Ahora repítame, a ver. Doctor, buenas tardes, que Dios le bendiga. Estoy viendo en la Sí, pantalla de mi celular que Erika Palacio y otra señora Nilda Pulgar están diciendo que están tratando de entrar y que no han podido entrar a la charla, que cómo hacen. No, no, hermana, no soy yo, es la hermana Soreli que no logra entrar. Yo la estoy tratando de ayudar. Ya yo estoy adentro y la hermana Erika también. Gracias por estar pendiente, hermana. Pero la hermana no pudo entrar, la otra no sé si fue que se retiró. Por eso es que me da angustia porque no veo que no logra saber cómo entrar. Gracias, hermana. espéreme un momento para mirar. Espera un momentito. ¿Cómo se llama la hermana que quiere entrar? La hermana que quiere entrar, ¿cómo se llama? Soreli. Soreli, pero no, Soreli. me parece que ya como que se retiró, estaba desesperadita y yo no me di cuenta que ella estaba pidiendo ayuda y entonces no. La hermana Erika también estaba tratando de entrar. Erika, No, pero ya ¿sí ella se entró. encuentra acá? Ya ella entró, sí. Ah, sí. Gracias. Ya ella entró. Bueno, Yo voy a tratar de entonces, llamarla a su privado a ver si es que fue que se retiró, porque no intentó, no pudo, no lo sé. bueno, listo. Sí, yo la llamo. Bueno, Está bien. sigamos acá donde estábamos. Quedó el micrófono abierto. Estábamos en sábana fría, las contraindicaciones, o sea, en qué no se puede usar la sábana fría. Bueno, ¿cuánto tiempo dura la sábana fría? Usted coloca a la persona en su sábana y la deja ahí. Ella se va calentando. Después de estar fría, va calentándose porque va tomando el calor que tiene el paciente.
Bueno, en personas muy débiles no se puede utilizar la sábana fría, personas demasiado debilitadas. En pacientes con mala circulación tampoco debe utilizarse. En personas con gripes muy fuertes tampoco. Cuando hay llagas o heridas abiertas en la piel no se debe utilizar esta técnica. En caso de flemitis, que es inflamación de algunos vasos sanguíneos de periféricos, cuando hay debilidad general tampoco se debe utilizar. Bueno, ¿cómo es el equipo? ¿Qué es lo que se necesita para hacer? ¿Qué se necesita para hacer esta terapia? Bueno, 2 sábanas, una cobija para la cama, el agua fría, plástico para proteger la cama o la camilla que vas a utilizar. Fases de la sábana fría. Ahora, la sábana fría tiene unas fases que la vamos a ver ahora. Fases quiere decir etapas en el tiempo y que nos van a servir para diferentes propósitos. Entonces, la sábana fría tiene 3 fases. Tiene una fase primera, que es la fase de enfriamiento. Esta tiene un efecto antipirético, o sea, ayuda a bajar la fiebre. Antipirético quiere decir que sirve para bajar la fiebre. Entonces, esa fase durará unos 20 minutos. Usted colocó su sábana fría, comienza a enfriarse y eso dura más o menos unos 20 minutos y ayuda a bajar la fiebre en caso de fiebre. Después sigue una fase neutra. Después de esos 20 minutos, esa fase es de beneficio en caso de insomnio, que no puede dormir la persona, en caso de manía, delirio, intranquilidad, desgaste nervioso, etcétera. Todo lo que tiene que ver con eso, esa fase neutra. Para obtener efecto de esta fase, la sábana debe dejarse por lo menos 1 hora. 1 hora se deja esa sábana ahí. Recuerden, primero viene la fase de enfriamiento, 20 minutos, de ahí se sigue dejando y entra en esa fase benéfica para los problemas del sistema nervioso como insomnio, manía, delirio, intranquilidad, desgaste nervioso. Y después viene una etapa, una fase, que es la fase de calentamiento o sudoración. Útil en caso de alcoholismo, en tabaquismo, en artritis gota. La gota es un tipo de artritis, de acumulación de ácido úrico en las articulaciones. En caso de bronquitis, o sea, inflamación de los bronquios que están en los pulmones. En caso de resfriados leves, en ictericia, que es una coloración amarilla a nivel de la piel y a nivel de los ojos, podemos utilizar la fase de calentamiento. En caso de sarampión, también se ha utilizado, y en escarlatina, ayuda al desarrollo de la erupción. Esta fase debe durar de 1 a 2 horas para poder obtener los efectos deseados. 1 o 2 horas ahí. El paciente generalmente se relaja y se duerme, así que le ayuda mucho en este caso. Bueno, ya vimos las fases, ¿no? Procedimiento de la sábana fría. Para comenzar el tratamiento, coloca una compresa de agua fría en la cabeza o sobre la frente. Ahora, si tienes una bolsa de hielo, mucho mejor. Es lo primero que hay que hacer. Recuerde que siempre en el tratamiento hay que tener ese equilibrio de la cabeza fría y los pies calientes. Cabeza fría y los pies calientes. Calentar un poco al paciente mediante un baño caliente para los pies. Entonces se calienta antes de entrar al tratamiento y se le coloca la toalla fría o la bolsa de hielo en la cabeza. El tratamiento se puede dar sobre una mesa o sobre una cama o sobre una camilla, lo que tú tengas. Pero proteges en la cama con plástico, cúbralo con una sábana después y después extiende la cobija. Vamos a ver aquí. Entonces, el tratamiento se puede dar sobre la mesa, sobre la cama, ¿verdad? Aquí vemos ya cuando se está el plástico puesto y ya están colocando la sábana. La sábana se moja en agua fría. Si tienes hielo,
le puedes echar hielo al agua para que esté bien fría y lo escurres lo mejor que puedas. Lo escurres, que esté bien, se escurre bien para que pueda hacer el tratamiento y no moje tanto el sitio. Se extiende la sábana sobre la mesa, sobre la cama, y ya cuando está lista, se hace que el paciente se acueste sobre esa sábana. Ya acostado el paciente sobre la sábana fría, se coloca el fomento de agua fría en la cabeza o la bolsa de hielo en la cabeza. Se envuelve entonces el paciente con el resto de la sábana. Las puntas que quedaron por los lados se envuelven. Y aquí queda envuelto el paciente en la sábana. La sábana debe quedar bien ajustada al cuerpo para un mejor efecto. Pero no se debe ajustar demasiado que el paciente se sienta apretado, ¿no? Debe quedar en término medio. Ni tan suelta, porque después no va a tener el efecto, ni tan apretado que se sienta muy, muy incómodo en el lugar. Se asegura la sábana con ganchos o con alfileres, tratando de no pinchar al paciente. Después que ya tienes todo ahí, cubres con una cobija al paciente. Bueno, ese sería el tratamiento. Bueno, aquí hemos terminado con el tema de lo que tiene que ver con la sábana fría. Esperemos un momento, por favor. No se escucha, hermano Nicolás. Buenas tardes. Hermano Nicolás, buenas tardes. No se escucha. Si podría verificar su audio, por favor. Pidió un momento. Dijo que esperáramos un poco. Sí, ya voy. Que hay una persona que quiere entrar, tiene dificultad. Hoy tienen dificultades todos, pero yo creo que ya. Ya aquí. Bueno, creo que ahí le ayudé. Bueno, entonces ya estamos viendo aquí el tema de la hidroterapia. Hemos visto varias técnicas de hidroterapias. La hidroterapia es bastante amplia, pero creo que con lo que hemos dado es suficiente para poder nosotros tener algunas herramientas para ayudarnos. Recuerden que la hidroterapia no es el tratamiento en sí de esas patologías, sino que es un complemento en la terapia que se vaya a hacer. Tenemos que complementarla con lo demás, ¿no? Sobre el estilo de vida saludable, sobre organizar el cuerpo, disparar las funciones de autocuración. Entonces, simplemente es un complemento del tratamiento, la hidroterapia. Muy bueno, da muy buenos resultados
y los efectos secundarios, pues, no tiene efectos así secundarios fuertes como pueden ser algunos medicamentos. Ahora vamos a seguir con el tema que tiene que ver, bueno, en la siguiente sección vamos a comenzar ya con el tema de masajes. Vamos a comenzar con los mensajes. Los masajes van a ser masajes de relajación. Hay muchas técnicas de masaje, hay muchas técnicas, muchas más especializadas, pero las que yo voy a hacer son masajes de relajación, masajes de todo el cuerpo, de todas las partes del cuerpo. Entonces, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Alguien se le abrió el micrófono? La doctora Gildred. Ya se lo cerré. Vamos aquí a nuevamente a utilizarle acá. Otra vez se le abrió. Bueno, entonces vamos a utilizar o a enseñar una serie de masajes que son masajes de relajación, de tranquilidad, de estimular el sistema nervioso parasimpático. Es lo que más buscamos, y tranquilizar el simpático. Recuerden que en muchas patologías, en muchas circunstancias, especialmente cuando la persona tiene estrés, tiene el sistema nervioso simpático alterado, ¿no? Entonces, hay que tratar de estimular el parasimpático. Yo sé que hay personas nuevas que están entrando, entonces les recomiendo que yo les voy a enviar, me escriben que son nuevas o nuevos en la clase, y que le envíe los antiguos videos o clases para que se actualicen y cuando estemos hablando acá de las cosas entiendan un poco. Entonces, en el estrés se estimula el sistema nervioso autónomo simpático. Hay dos. Sistema nervioso autónomo hay dos tipos, el simpático y el parasimpático. Entonces, el simpático en el estrés se activa y necesitamos es bajarle la intensidad y estimular el parasimpático, que es el de la relajación. El simpático es el de la actividad, el de la alerta, el de estar uno así como con los sentidos bien despiertos, como cuando se está en peligro. Entonces, en el estrés se dispara el simpático y se mantiene así alterado. Entonces, con los masajes vamos a relajar, a bajarle la intensidad al simpático y a estimular el parasimpático. Esa es una manera. Recuerden que la otra manera es citrato de magnesio, citrato de potasio. El magnesio baja la intensidad del simpático y el potasio activa el parasimpático. Ahí tenemos dos maneras de activar el parasimpático y bajarle la intensidad al simpático en caso de estrés y en caso de enfermedades donde está sobreestimulado el simpático. Entonces, los masajes que nosotros vamos a practicar desde la próxima clase son masajes muy sencillos para que lo vayan aprendiendo. Vamos a utilizar unos videos, bueno, que los hemos elaborado nosotros acá. Y con eso ustedes van a tener una herramienta con ese objetivo de relajar, de tranquilizar. Como les he dicho, hay muchas clases de masajes más especializados. Yo solamente voy a coger lo más elemental, lo más sencillo para que lo vayan practicando y después, pues ustedes, si siguen investigando más o especializándose más en masaje, lo podrán hacer. Pero acá solamente nos vamos a dedicar a lo que estamos buscando. Recuerden que en la clase que hemos visto anteriormente, hemos estado hablando del sistema nervioso, que hay que equilibrar el sistema nervioso. Y en muchísimas ocasiones lo que tenemos es un desequilibrio porque el simpático está sobreestimulado. Entonces, con estos masajes vamos a lograr eso. O es uno de los elementos para cumplir ese objetivo de normalizar ese equilibrio que debe haber entre el simpático y el parasimpático. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Comenzamos la serie de masajes. Aquí hemos culminado con el tema de la hidroterapia. Bueno, siguiendo con la segunda parte, porque el curso tiene dos partes. La primera son las terapias naturales. Hemos hecho el capítulo de hidroterapia y seguiremos con los masajes. La segunda parte
estamos tratando el tema de la autocuración. Y la autocuración es el proceso por el cual el cuerpo tiene esa facultad de curarse el mismo. Y nosotros tenemos que estimular a que se dispare esa propiedad de autocuración. Y para lograrlo necesitamos equilibrar los sistemas principales que participan en esto. Y esos sistemas que participan, tenemos el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Paralelos a ellos también están los órganos emuntorios y tenemos también el sistema digestivo. Entonces, en ese sistema digestivo vamos a hacer un capítulo sobre él también. Nosotros hemos comenzado con el sistema nervioso y hemos estado equilibrando el sistema nervioso. Especialmente nos hemos dedicado al capítulo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que está compuesto de simpático y parasimpático. Y hemos visto que para que el sistema nervioso se equilibre, esté tranquilo, esté funcionando bien, tenemos que revisar que el paciente no tenga ciertas patologías y esas patologías tenemos que trabajarlas. Entonces, para equilibrar el cuerpo o para disparar el sistema de autocuración, usted tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo está el sistema nervioso? ¿Cómo está el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa de nuestro cuerpo? ¿Cómo está del sistema endocrino, que es el encargado de las hormonas? ¿Cómo está su sistema digestivo? ¿Y cómo están los órganos emuntorios? Emuntorios son los órganos de desintoxicación. ¿Cuáles son esos órganos? El pulmón, los riñones, el hígado, el colon, la piel, el sistema linfático. Entonces, ¿cómo están funcionando esos órganos? Hay que revisar cada uno de ellos. ¿Cómo está mi sistema nervioso? ¿Cómo está funcionando? ¿Está adecuado al funcionamiento? ¿Cómo está el sistema inmunológico? ¿Y cómo está el sistema endocrino? Entonces usted tiene que coger cada uno, independiente de la enfermedad que tenga el individuo, independiente de la enfermedad, hay que tratar de organizar, de escanear, de regularizar esos sistemas para que el cuerpo comience su proceso de autocuración o de regeneración, ya que estos tres sistemas, nervioso, endocrino, inmunológico, actúan en conexión. Están conectados y trabajan en conjunto y se necesita que estén equilibrados. Entonces, nosotros hemos comenzado a coger el sistema nervioso y a investigar en el individuo, que es donde vamos en la clase, cómo estamos de ese sistema nervioso. Entonces, revisamos el sistema nervioso autónomo, a ver cómo está, si hay una sobreestimulación del simpático, y si está sobreestimulado, pues bajarle y estimular el parasimpático para lograr ese equilibrio que se necesita. Esas son clases que ya hemos dado y esas clases están en los videos anteriores. Les recomiendo a las personas nuevas que me escriban y me digan, estoy requiriendo los temas pasados. Entonces yo les mandaré su correspondiente material y los videos que corresponden a las clases. Ahora, dentro de ese sistema nervioso hay que preguntarse, ¿tienes estrés? Si tienes estrés, hay que quitar el estrés. Esa clase ya la vimos anteriormente. También lo hemos preguntado, hay que preguntar si la persona tiene insomnio, o sea, dificultad para dormir. Si tiene insomnio, entonces hay que trabajar el insomnio y tratar de que la persona duerma. Cuando la persona está durmiendo, está recuperando su salud. El cuerpo está reparando, el cuerpo repara de noche, en la oscuridad, repara de noche. Vamos a ver un capítulo que se llama la cronobiología, ahí vamos a estudiar ese tema. Entonces, si la persona no duerme, no está reparando el cuerpo, no está reparando el cuerpo. El simpático está sobreestimulado, el parasimpático no se ha activado, y entonces tenemos que hacer las terapias
para desactivar un poco o disminuir la actividad del simpático y estimular el parasimpático. Así de sencillo. Ya hemos visto cómo hacerlo, capítulos anteriores, pueden revisar sus clases. Ahora, otra pregunta, ¿la persona tiene depresión? ¿La persona tiene depresión? Entonces, si tiene depresión, hay que ver cómo le quitamos la depresión. Ese es el capítulo o esa es la clase de hoy, la depresión. Terminando esta parte de la depresión, pues sigue otra pregunta. Es, ¿cómo está la persona de su salud mental? Además de la depresión, ¿cómo está de su salud mental? Entonces, comenzaremos esa parte de salud mental después que terminemos esta clase de hoy. En la siguiente clase, comenzamos un nuevo capítulo de la salud mental. O sea, cómo lograr una salud mental para que la persona pueda salir de sus problemas, ya que 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. Eso está en el Espíritu de Profecía. 9 de cada 10 enfermedades que existen tienen su origen en la mente. Entonces, tenemos que tener una salud mental. Mañana, en la próxima clase, comenzaremos con esa parte. Y podemos decir que ahí hemos terminado las cuestiones básicas del sistema nervioso. Cómo lograr equilibrar el sistema nervioso, ¿ya? Utilizando esa parte. Eso es lo que hemos venido dando hasta ahora en el curso. Estas 7 clases que van, imagino que las siguientes 2 con salud mental, entonces ahí vamos a lograr un equilibrio del sistema nervioso. Vamos entonces a compartir la diapositiva. La diapositiva, vamos a compartirla. Bueno, vamos a entrar aquí en la depresión. La depresión es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo. Un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente, o sea, puede ser por un momento, por unos días, o puede permanecer a largo tiempo. Y la depresión se caracteriza por sentimientos de abatimiento, de infelicidad, de culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. La persona no disfruta nada, todo le parece aburrido, nada disfruta, es infeliz, tiene sentimientos de culpabilidad, abatimiento, un desánimo, una tristeza. Entonces, hay una clasificación complicada, pero nosotros vamos a utilizar aquí en el curso una clasificación sencilla para no complicarnos y no vaya a dar depresión por no entender. Entonces, la clasificación sencilla es trastornos distímicos y la depresión mayor. El trastorno distímico se define por la presencia de forma crónica de un ánimo depresivo. Crónica quiere decir alargada en el tiempo, durante al menos 2 años en los adultos y de 1 año en los niños y los adolescentes. Ese es un trastorno distímico, forma crónica de depresión, al menos 2 años en los adultos y de 1 año en los niños y adolescentes. La depresión mayor se define como un estado de ánimo deprimido que se mantiene diariamente por un mínimo de 2 semanas, alternados con periodos más o menos libres de síntomas. Ya, como vemos la diferencia, el distímico durante al menos 2 años en los adultos seguido y de 1 año en los niños y adolescentes. Y esta depresión mayor pues se mantiene diariamente, ya por un mínimo de 2 semanas. Un mínimo de 2 semanas y de ahí en adelante se alterna con periodos más o menos libres de síntomas.
se le quita la depresión, vuelve y le da, dura otro rato, vuelve y se le quita, y así va estando. Entonces, los efectos de la depresión sobre la salud en general. ¿Cómo es? ¿Qué provoca la depresión en la salud general del individuo? Primero que todo, agotan los mecanismos corporales de defensa y pasan el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa. Son las células que trabajan para defendernos de los invasores, virus, bacterias, hongos. Ellos son los encargados de destruir todo lo que entra en nuestro cuerpo que nos va a hacer daño. Entonces, cuando la persona tiene depresión, se agotan los mecanismos corporales de defensa y el sistema inmunológico o el sistema de defensa se paraliza. La persona no tiene defensas, se le bajaron las defensas. Miren lo que pasó de pronto durante la pandemia. Mucha gente estaba muy bien, el encierro los deprimió y como no superaron la depresión, se bajó el sistema inmunológico, se bajaron las defensas, llegó el virus del COVID y los mató. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico estaba en el piso debido a que se deprimieron por haber estado en confinamiento. La persona con depresión puede llegar a tener enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón, dolor crónico de cabeza, un dolor por mucho tiempo de dolor de cabeza, osteoporosis. Se ha visto como una persona con depresión durante mucho tiempo puede llegar a tener osteoporosis. Incrementa el riesgo de retomar hábitos adictivos. O sea, si la persona tuvo algunas adicciones en su vida pasada, cuando se deprime, puede volver nuevamente a esos hábitos anteriores adictivos. También la depresión se asocia a una disminución en el área del hipocampo y compromete las funciones de aprendizaje y memoria. Entonces, mire, este es el área del hipocampo, aquí en el encéfalo. Y esta área del hipocampo que tenemos acá actúa en el tema de aprendizaje y memoria, ¿ya? El aprendizaje y la memoria, este es el que se encarga. Y con depresión a largo tiempo, no porque te dio un día nada más, sino a largo tiempo, se asocia a disminuciones en el área del hipocampo y comienza a comprometer esa función de aprendizaje y memoria. Pues una persona con una depresión crónica le cuesta estudiar, le cuesta aprender, le cuesta memorizar por la depresión. Incrementa también el riesgo de desarrollar asma en la depresión, porque hay un vínculo inclusive emocional en el tema del asma. Se ha visto como algunos estudios han mostrado que muchas personas que tienen asma tienen detrás una emoción que es tratar de llamar la atención porque no se le presta atención por algo, y hay niños que pueden desarrollar asma y entran en una especie de depresión, y esa depresión incrementa el riesgo de desarrollar asma. Te recuerden que no solamente la enfermedad tiene un origen físico, sino que también su origen puede ser mental o emocional. La depresión puede disminuir la vida física, se elevan los niveles de las hormonas del estrés y disminuyen las hormonas sexuales. Entonces, una persona depresiva puede llevar también a que las hormonas del estrés se suban y hacen sus trastornos o sus daños, como ya lo vimos en el estrés que puede ocurrir cuando tenemos un cortisol alto, por ejemplo. Y también se disminuyen las hormonas sexuales. Bueno, la etiología, ¿cuál es el origen? ¿Por qué puede llegar una persona a ser depresiva? ¿Cómo podemos llegar allá? Hay muchos factores. El origen de la depresión es complejo, ya que en su aparición influyen factores genéticos, factores biológicos, factores psicosociales, factores que tienen que ver con la nutrición, ¿ya? Nutrición. Personas con deficiencia de vitamina B12 pueden llevar a la depresión. Ya se ha visto estudios
donde personas con deficiencia de vitamina B12, con deficiencia del complejo B, pueden llegar a la depresión. Se le inyecta el complejo B y la persona comienza a salir de la depresión. En algunos casos donde depende de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver con hábitos alimenticios y de estilo de vida. Bueno, este es un punto importante que también ocurre, que tiene que ver la nutrición. Deficiencia de triptófano en nuestra dieta. Deficiencia de omega 3, deficiencia de folatos, deficiencia de vitamina B12 y de vitamina B6. La interacción de la nutrición y el estilo de vida bajan los niveles de serotonina, que es el transmisor cerebral relacionado con el estado de ánimo. Esto lo vimos ya en clases anteriores, cuando tocamos, creo que fue el tema del estrés. Resulta que cuando tocamos el tema del insomnio, perdón, el triptófano es un aminoácido. Los aminoácidos se unen o están unidos y forman las proteínas. Entonces el triptófano es un aminoácido que debe de venir en nuestra dieta, en las proteínas que consumimos, sean de origen animal o sean de origen vegetal. Entonces resulta que el triptófano, ese aminoácido, es la materia prima para fabricar la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor, o sea, esto que ustedes ven acá es una neurona, y aquí tenemos una unión entre las dendritas y los botones sinápticos, que se llaman estos, que tienen aquí los neurotransmisores, y van a llevar información hacia otra neurona de este lado, ¿ya? Y ahí se va la información. Entonces, hay unos neurotransmisores llamado la serotonina, que es esta, que también se conoce como la hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad. Y la serotonina viene del triptófano. Cuando usted consume el triptófano se va transformando en serotonina y de ahí van pasando también el tema de la melatonina, que fue en la clase anterior. Todo está metido acá. En este caso estamos relacionando triptófano con serotonina. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi dieta tengo una dieta pobre en triptófano, no consumo triptófano en mi dieta, en mi proteína, yo voy a tener una deficiencia de serotonina, que se conoce como la hormona de la felicidad. O sea, lo que me da felicidad, cuando una persona está alegre, feliz, tiene la serotonina alta. Entonces, esa serotonina se fabrica del triptófano. Entonces, a partir de una dieta pobre en triptófano, yo puedo llegar a tener depresión, porque me hace falta la serotonina, que es el transmisor cerebral relacionado con el estado de ánimo. Entonces, ese es un punto importante. Por eso las personas depresivas, bueno, podemos darle el triptófano, ya viene en tabletas, en cápsulas. Entonces, en primera instancia, se trabaja esa parte en tabletas, pero hay que estar suplementándolo con dieta, ¿no? Hay que buscar los alimentos que son ricos en triptófano, que lo vimos en la clase pasada, y entonces se le dan el aporte y suplementamos con triptófano en tabletas para que la persona entonces tenga para producir su serotonina, si es el caso de deficiencia de serotonina. Igualmente, deficiencia de vitamina B12 y B6, en otras palabras, hay que aplicarle complejo B, ojalá en inyección, ya para que vaya más directo al principio, y después cuando la persona ya salió de su depresión, debe estar tomando sus suplementos de vitamina B12 tomada, o si se lo puede aplicar en ciertos periodos en distancia, la aplicación de la vitamina del complejo B en inyectable. El triptófano es un aminoácido esencial que debe ser aportado por la alimentación, presente en los lácteos, en los huevos, en legumbres. Las legumbres son frijoles, garbanzos, lentejas, alberja, toda esa serie de granos. Y también en frutos secos como almendras, pistachos, en todas ellas que traen
también proteínas, ahí vienen también triptófano. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte. Pero adicionalmente lo puedes utilizar también en tabletas para corregir esa parte si tu depresión viene por deficiencia de triptófano. El triptófano también se encuentra en el plátano y el banano. Ahora, a su vez, como lo vimos en la clase pasada, la serotonina que viene del triptófano se puede convertir en melatonina. Y la melatonina es la que regula los ciclos del sueño. Ahora, si yo no tengo serotonina, no voy a tener melatonina y voy a tener insomnio. Por eso, generalmente, el depresivo termina con insomnio. ¿Por qué? Porque no tiene serotonina, que es la hormona de la felicidad, y por lo tanto no va a poder convertir a melatonina, que es la que regula los ciclos del sueño. Entonces es una cadena: triptófano, serotonina, melatonina. Aumentar el triptófano en insomnio, nerviosismo, estrés, ansiedad, hiperactividad. Entonces hay que aumentar el contenido de triptófano en la dieta y como suplemento. La molécula de serotonina, que es la que conocemos como la hormona de la felicidad, el eje serotonina-dopamina, parece cumplir un papel fundamental en el desarrollo de los trastornos depresivos. O sea, cuando ese eje serotonina-dopamina, esos neurotransmisores, se desbalancea, hay un desequilibrio, lamentablemente pues están muy comprometidos en el desarrollo de los trastornos depresivos. Ahora, en este descubrimiento se funda el efecto de los modernos antidepresivos. ¿Ya? Los modernos antidepresivos, o sea, las pastillas que le dan a la persona para la depresión, ellos son unos inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Por qué? Porque mi cuerpo puede, a través del alimento, puede producir su serotonina, ¿verdad? Pero es muy poquita la serotonina que produce, por lo tanto yo tengo depresión. Pero la serotonina puede ser recaptada, o sea, el cuerpo vuelve y captura serotonina, pero se necesita que la serotonina esté ahí, libre y no recapturada. Entonces, los modernos antidepresivos lo que hacen es que inhiben que se recapte la serotonina y se mantenga la serotonina ahí y la persona pueda mantenerse más o menos contenta, medio alegre, sin depresión, y apenas le quitan el medicamento, entonces ya se vuelve otra vez el cuerpo a normalizar y comienza a recapturar serotonina, que es lo normal, pero entonces lo recaptura y como no está consumiendo o no la está produciendo, lamentablemente vuelve a la depresión. Entonces tiene que depender constantemente de estos antidepresivos. Y ese descubrimiento de la relación que hay de la serotonina con la depresión, de ahí surgen estos medicamentos antidepresivos. Hay evidencias de alteraciones de los neurotransmisores, citoquinas y hormonas que parecen modular o influir de forma importante sobre la aparición y el curso de la enfermedad. Las citoquinas son células del sistema inmunológico, ya, y hay evidencia de alteraciones de los neurotransmisores del sistema nervioso, como esto que vemos aquí: dopamina, endorfina, oxitocina, serotonina. Y de citoquinas que son del sistema inmunológico, estos son el sistema nervioso, y también hay hormonas que parecen modular o influir de forma importante sobre la aparición y el curso de la depresión. Entonces, hay vínculos de los tres sistemas: nervioso, inmunológico y hormonal o endocrino en la aparición de la depresión. ¿Qué puede producir depresión? La televisión. ¿Por qué puede producir depresión? Resulta que el contenido de la televisión y especialmente el cambio frecuente de imágenes cada 5 segundos aumenta las ondas cerebrales y disminuye las betas, apagan los procesos analíticos, deprime, crea estímulo artificial,
e induce al comportamiento no reactivo pasivo y la sobrecarga informativa. Entonces resulta, yo sé que las personas ya mayores, de pronto no tanto los jóvenes, pero los que nacimos en cierto tiempo, recordamos cuando se veía televisión, la imagen duraba un buen tiempo. Ahí la misma imagen y uno veía el mismo cuadro durante un buen tiempo. Después cambiaba a otro cuadro y así sucesivamente. Hoy, se ve serie de esos para niños y todo eso, eso es en un momentico que las imágenes van cambiando rápido, que usted no alcanza ni a entender qué está ocurriendo ahí, porque le cambian las imágenes muy rápidas. Ese proceso de cambio frecuente de imágenes cada 5 segundos aumentan las ondas cerebrales y disminuyen las ondas betas. Y eso, cuando ocurre eso, apagan los procesos de análisis analíticos. Entonces, por eso muchos niños o jóvenes modernos no tienen capacidad de análisis porque han estado en esa actividad viendo los cambios bruscos, rápidos de imágenes. Y esos procesos analíticos se apagan, puede producir depresión, crean estímulos artificiales y induce al comportamiento no reactivo pasivo. O sea, más bien estar como como estar así como quietos, y además hay una sobrecarga informativa. Entonces, eso tiene que ver también en los cambios de las ondas cerebrales, esos cambios frecuentes de imágenes cada 5 segundos. La música te puede producir depresión también, depende del tipo de música. La música es procesada por el sistema límbico, donde genera reacciones emocionales, y desde allí afecta el lóbulo frontal, causando depresión y alteraciones mentales de acuerdo al tipo de música que tú escuchas. No estamos diciendo que todas las músicas, sino ciertos tipos de música. El estrés también puede llevarme a mí a la depresión. Un estrés constante produce un desgaste, y ese desgaste del sistema nervioso puede llevarme a mí a la depresión. Debido al agotamiento adrenérgico. O sea, esa parte adrenérgica de las hormonas representa una porción importante en la esencial generación de depresión y de conductas suicidas. Entonces, una persona con un estrés constante puede llevar a tener ese agotamiento adrenérgico, un agotamiento adrenal también se llama eso, que es de las glándulas suprarrenales que quedan aquí encima del riñón, se desgastan porque en el estrés hay mucha segregación de hormonas como el cortisol, de las glándulas suprarrenales, y puede llegar un momento en que se cansa de producir porque es tanta la cantidad que se produce, y cuando un órgano produce demasiado, excesivamente sobreestimulado, puede llegar un momento en que ya se cansó y ya no produce. Y entonces ese agotamiento adrenérgico puede llevar a la depresión y conductas suicidas. Por eso en la depresión hay un papel, una parte hormonal, hay una parte del sistema inmunológico y hay una parte del sistema nervioso. Entonces vemos cómo una persona con un estrés severo puede llevar a ese agotamiento de las glándulas suprarrenales, provocando un bajón de hormonas y que pueden generar alteraciones mentales de conductas suicidas inclusive, y la depresión. Depresión por condiciones médicas, una persona enferma con ciertas enfermedades graves se puede deprimir porque no sabe manejar la situación, ¿no? Es algo difícil, un caso como este que tenemos acá. Una enfermedad así, la persona se deprime por su situación. Es algo natural, ¿no? Ciertas condiciones médicas incrementan tanto el riesgo como la aparición efectiva de la depresión. Tal es el caso del lupus. Este es un caso de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo comienza a atacar el cuerpo, el sistema inmunológico ataca el cuerpo. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en caso de lupus, en caso de SIDA, infarto cardíaco, en el Parkinson, la diabetes, desórdenes del sueño, trastornos tiroideos, cáncer, consumo de sustancias ilegales, pueden llegar a un momento en que la persona puede deprimirse por tener este tipo de enfermedades.
La depresión también puede venir una causa, la etiología quiere decir causa, son variaciones diurnas. En los pacientes con depresión mayor se encuentran datos constantes de acortamiento del tiempo de comienzo del sueño, aumento de la densidad del sueño y en algunos pacientes disminución de la fase de sueño profundo. Entonces, las personas que tienen turnos, que un tiempo de día, que otro tiempo de noche, los turnos de trabajo, esas variaciones que se hacen pueden ir descontrolando el tema del sueño y provocando con el tiempo también problemas de depresión. También un aspecto genético y del temperamento, ¿ya? Dentro de la etiología, dentro del origen de la depresión, hay aspectos genéticos y del temperamento. Bueno, en el aspecto genético, hay personas que vienen con gen que puede llevar a la depresión. Pero si la persona tiene una vida espiritual, depende del Señor, confía en Dios, desarrolla fe, no quiere decir que ya ese gen tiene que dispararse y mantenerse depresivo. Igualmente tenemos el temperamento. Bueno, ese es otro tema. Hay temperamentos melancólicos, coléricos, sanguíneos, flemáticos. Y los de temperamento melancólico, como su nombre lo dice ahí, melancolía, tienen tendencia a la depresión, a la tristeza. Es un tipo de temperamento que tiene tendencia a la depresión y a la tristeza. Entonces, ellos tienen que manejar mucho esa parte, dependencia del Señor, seguridad en el Señor, para mantenerse sin depresión por el tipo de temperamento. Niveles altos de insulina. Cuando entramos a la clase de la insulina, recuerden que la insulina es una hormona segregada por el páncreas. Esa insulina cumple un papel importante en nuestro cuerpo, es la que ayuda a meter la glucosa de la sangre en las células, para que la célula pueda utilizarla para que desarrolle su energía, ¿ya? Pero cuando mantenemos niveles altos de insulina, todo el tiempo esa hormona alta, todo el tiempo, eso no duele, pero se mantiene alta, puede llevarnos también al tema de la depresión. Entonces, hay que investigar si la persona que tiene depresión, cómo tiene los niveles de insulina. Si tiene los niveles de insulina altos, hay que normalizárselo. Eso se logra con una dieta integral, una dieta exenta de comida chatarra, de refinados, de saborizantes, de refrescos comerciales azucarados. Sacando todo eso con una dieta integral, más consumo de fruta, de verduras, de frutos secos, de granos integrales, va a normalizar su insulina y de esa manera pues puede revertir el tema de la depresión si es por un problema de nivel alto de insulina. Anemia. Las personas anémicas tienen tendencia a la depresión. Los anémicos tienen tendencia a la depresión. ¿Ya? El gluten, algunas personas sensibles al gluten, que es una proteína que viene en los granos, como el trigo, la avena, hay personas que son sensibles al gluten y puede llevarlos a tener un problema de depresión. Entonces hay que revisar esa parte también. El glutamato monosódico y la tartrazina. La tartrazina es un colorante, el glutamato monosódico es un potenciador del sabor. Glutamato monosódico. Y generalmente el glutamato monosódico se utiliza en todos estos productos que vemos acá. Todos estos productos tienen glutamato monosódico. Estos caldos de gallina, bueno, aquí en Colombia le dicen Nor, pero me imagino que en otras partes tendrán otros nombres, que son unos cubitos cuadrados que le echan a las comidas como saborizante y tienen glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un potenciador del sabor. Ahora, este producto, glutamato monosódico, que es el que tenemos acá, es un producto que se inventaron unas personas porque cocinaban muy feo. Cocinaban y la gente no le gustaba la comida que hacían.
y notaron que echando cierto producto ahí, después lo elaboraron ya, lo trajeron o en laboratorio se hizo, el glutamato monosódico. Cuando echaban este producto, aunque la sopa y la comida estuviera fea, cuando lo agregaban, la gente lo sentía sabroso. Así estuviera feo, pero la persona lo sentía sabroso. Y era un efecto que estaba haciendo el glutamato a nivel de las papilas y de la parte del cerebro que hacía sentir eso feo como sabroso. Entonces comenzaron a comercializarlo y de ahí comenzaron a hacer y echarlo en los productos, el glutamato monosódico. Pero el glutamato monosódico atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene un efecto sobre nuestras neuronas acá, ¿ya? Y puede causar también depresión y también tiene un potencial, dependiendo de la dosis, un potencial tóxico también. Y casi todos estos productos que vienen como papas fritas y todo esto, por eso es que uno come y come y come y come y quiere seguir comiendo y quiere seguir comiendo, ¿ya? Porque el glutamato monosódico despierta ese interés de comer y de comer y de comer. Y por el otro lado también tenemos la tartrazina, que sí es un colorante para dar colores a las comidas, a los alimentos. Entonces, el uso excesivo de esto puede llevarnos también a un tema de depresión, sin darnos cuenta. El glutamato monosódico actúa como ácido glutámico y es un estimulante del cerebro. Tan estimulante que hace sentir la comida fea como sabrosa. Se ha encontrado durante la historia de la medicina genes vinculados a que una persona sea o no más susceptible a la depresión. Hay personas ya que por genética tienen más susceptibilidad, pero no quiere decir que ya tiene que ser así. El GATA1 es un gen, parece disminuir el tamaño del cerebro y aumenta la depresión. CALM2, SIN1 y todos estos tipos de genes también disminuidos por el GATA1. Tenemos este otro, es un transportador de aminoácidos en el cerebro, aumenta las posibilidades de padecer depresión. Y así hay muchos genes, MKP1 aumentado en pacientes con depresión, o gen de la obesidad parece influir también en la depresión. CREB1, depresión en mujeres, y así sucesivamente hay diferentes. Ahora, en el tema del temperamento, como les había dicho, que hay temperamentos melancólicos, coléricos, flemáticos y ese tipo de temperamento. El de temperamento melancólico es el más rico y complejo de todos los temperamentos. O sea, el que tiene más dones, tiene más talentos, pero tienen un problema que ellos no se los creen. Entonces, ellos son muy complejos también. Suelen producir tipos analíticos, personas analíticas, analizan mucho, abnegados, dotados y perfeccionistas. Es de una naturaleza emocional muy sensible, predispuesto a veces a la depresión. Ese es el que consigue más disfrute de las artes, es propenso a la introversión, o sea, no es muy sociable, pero debido al predominio de sus sentimientos puede adquirir una variedad de talentos. Tienden a ser una persona pesimista y emocionalmente son muy sensibles, predispuestos a la depresión. Entonces, esa persona tiene que tener una conexión más con Cristo para poder tener una facilidad para salir de sus estados de depresión, debido a que el temperamento tiene tendencia a ello. Bueno, este es otro tema, pero no lo vamos aquí a analizar. Ahora vamos a ver aquí unos datos de valores clínicos a tener en cuenta en caso de depresión, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que mirar en un examen clínico como para ayudarnos a tener una idea en el caso de la depresión? Proteína C reactiva, esas son pruebas de laboratorio, ¿ya? Pruebas de laboratorio. Mayor a 1, cuando la proteína C reactiva, que le aparece a usted en su examen de laboratorio, mayor a 1, hay inflamación y entonces hay que dar una dieta antiinflamatoria, ¿ya? Porque cuando tenemos una inflamación en nuestro cuerpo,
No se escucha. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, Sí, se escucha. Ah, bueno, gracias. Bueno, listo. Bueno, vamos a seguir mirando acá estos datos. Entonces, cuando usted mira en el examen proteína C reactiva mayor a 1, hay inflamación, y mientras haya inflamación hay la posibilidad de la depresión. Hay que dar una dieta antiinflamatoria. Bueno, esa dieta la vamos a estudiar cuando veamos nutrición. Revisa también algo que se conoce como hemoglobina glucosilada. La hemoglobina es esa molécula que tiene hierro, ¿verdad? Pero a ella se le debe pegar azúcar. Se le pega ahí al lado el azúcar. Entonces, esa se llama hemoglobina glucosilada, que tiene glucosa, o sea, que tiene azúcar pegada. Ese es un examen que cuando está mayor de 5.4, ya la persona tiene problemas con el azúcar en sangre. Ya. ¿Por qué? Porque se utiliza esta hemoglobina glucosilada mejor que el examen de glucosa en la sangre. Ustedes saben que la glucosa, que es el azúcar, que al final todo lo que comemos de carbohidratos se convierte en glucosa y va a la sangre y viaja ahí. Te hace un examen de glucosa y da un valor. Ese valor pues está o normal o muy bajito o muy alto. Y tenemos este otro, la hemoglobina glucosilada. Ahora, se utiliza más como más certero porque, por ejemplo, una persona le dice el médico, bueno, venga dentro de 15 días que le vamos a hacer una prueba del azúcar en la sangre. A ver, ¿cómo está usted del azúcar en la sangre? Y la persona dice, sí, sí, yo vengo. Y esos 15 días antes comienza a hacer una dieta rígida, ¿ya? De azúcar, de carbohidratos, deja de tomar gaseosa, deja de comer dulce, deja de comer lo demás, se pone a comer por ahí ensaladas nada más. Claro, el día que se va a hacer el examen, ¿cómo le va a aparecer el azúcar? Normal. Y después, no, usted tiene el azúcar normal, después sale de ahí y sigue comiendo normal. Y el médico no le manda a hacer ningún cambio, no le dice nada, porque como lo vio normal, pero fue porque él hizo esa gracia ahí como para que no lo regañaran. ¿Ya? Pero con la hemoglobina glucosilada, así dure unos días o una semana haciendo dieta, esta sí va a salir como es, porque es en la glucosa que está pegada a la hemoglobina. Y esa con unos días de ayuno o de tratamiento natural no se te va a bajar, no se te va a bajar. Esa sí va a demostrar qué venías haciendo los días anteriores. Entonces, cuando la hemoglobina glucosilada es mayor de 5.4, ya tiene que hacer una dieta hipoglicémica, es una dieta para bajar los niveles de azúcar en sangre. ¿Ya? Y la insulina, que es la hormona, también hay una prueba de insulina. Cuando hay mayor de 6, el valor da mayor de 6, la insulina alta tiende a la depresión. Entonces tiene que hacer una dieta hipoinsulinémica. Eso lo vamos a ver cuando veamos los problemas hormonales. Vamos a trabajar el tema del azúcar, de la insulina, que es una hormona. Entonces, una dieta hipoinsulinémica quiere decir una dieta hipo es baja. Insulinémica, insulina. Una dieta que baje la insulina en la sangre. Una dieta hipoglicémica, que quiere decir una dieta hipo baja. Glicémica, nivel de azúcar en sangre. Una dieta que baje el azúcar en la sangre. Y dieta antiinflamatoria, una dieta que baje la inflamación. Entonces, usted mira estos valores clínicos en la depresión del individuo y mire cuál de eso está alterado y comience entonces el proceso de organizárselo para nivelar y posiblemente salga de su depresión. Prácticas para tratar estados de depresión. Vamos a mirar, ya ahí vimos unas herramientas que vimos para ayudarnos, el origen, la etiología, que hay que tener en cuenta de dónde viene, si es un factor genético, si es un factor del temperamento, si es un problema de la nutrición, ya falta de triptófano, o si es una elevada sobreestimulación del simpático. Ahora, ¿cuáles son las prácticas para tratar estado de depresión? Bueno, primero, armonizar el estilo de vida y la alimentación. Es lo primero que tienes que hacer en caso de depresión. Armonizar el estilo de vida tuyo y la alimentación.
con el tema de la depresión. Disminuir los valores de insulina alta es lo primero. Si tienes insulina alta, normaliza los valores de insulina alta. Vuelvo y repito, esto lo vamos a ver cuando ya entremos al tema de la insulina, de las hormonas, del azúcar en sangre, cómo vamos a normalizar la insulina alta. Si tienes anemia, por ejemplo, si tú revisaste tu examen clínico, te dices que tiene anemia, lo más posible es que tu depresión viene de esa anemia. Tienes que corregir los problemas de anemia. Aquí alguien se le sube. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Algunos aquí ya lo encontré. Traten de que no se les abra el micrófono porque yo lo cierro y me toca volver aquí a volverlo a abrir por acá. Bueno, entonces, como estábamos mirando acá. Entonces, cuando tienes anemia, tienes la tendencia a la depresión. Aquí vemos una tabla de niveles umbral de hemoglobina usados para definir la anemia. Bueno, no lo vamos a estudiar. Este material le llega a ustedes. Ahí usted tiene más o menos el umbral de hemoglobina por gramos decilitro. Y el grupo de edad o de sexo, niños de 0,5 a menores de 5 años, 11. Ahí tenemos los valores. Ahora, deben controlarse niveles de hierro, puesto que deficiencia provocan cuadros depresivos. Deficiencia de hierro en nuestra dieta nos puede llevar a problemas depresivos. O deficiencia de hierro pues en la hemoglobina. Entonces nos va a llevar a ese problema. Otro, retirar el gluten a las personas sensibles de gluten. Si usted se dio cuenta que cuando consume productos con gluten, todo lo que es trigo, cebada, avena, por ejemplo, y cuando comes gluten, tú notas que te da depresión, pues eres una persona sensible quizás al gluten. Y si ves que quitas el gluten y se te quita la depresión y mientras no comes gluten estás contento, ya descubre que un posible caso es, no quiere decir que toda persona depresiva ya es problema de gluten. Tienes que revisar cada uno de estos ítems que hemos visto y encontrar cuál es el que es tuyo. Puede ser que sean varios, puede ser que sea 1, 2 o 3. Entonces ahí vas trabajando en eso. Buen aporte de omega 3. ¿Ya? El cerebro tiene que tener toda la composición para estimular a salir adelante. Entonces, la omega 3 es fundamental para tenerlo. Otro punto importante, restaurar la microbiota. La microbiota sana ayuda a la producción de neurotransmisores. Recuerden que se dice que el intestino es el segundo cerebro, porque ahí hay microorganismos que producen neurotransmisores que nos van a ayudar en nuestra función cerebral. El desequilibrio en ella genera depresión. Ya se ha visto personas desequilibradas con la microbiota. Cuando veamos el tema de la microbiota, el tema de la disbiosis, que es un desequilibrio en la microbiota, es un capítulo que vamos a ver completo. Vamos a ver cuántas enfermedades se están produciendo ahí. Entonces, ahí viene el tema de los probióticos, de la repoblación microbiana con bacterias benéficas o equilibrar el sistema. Entonces, aquí lo dejamos todavía en pare, porque ese es un tema para estudiar, es una clase que vamos a ver, pero que tú tengas pendiente que tienes que restaurar la microbiota si tienes un desequilibrio a nivel de flora intestinal. ¿Qué prácticas hay que hacer para salir de la depresión? Deben ser personas de una actitud espiritual alta. Deben orar más, ejercitar la fe, ejercitar esa capacidad de confiar en Dios, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando esa persona desarrolla esa fe, entonces eso te va a ayudar a salir de la depresión.
que es aprender a confiar en Dios y encontrarle un sentido a la vida, ¿ya? Cuando usted mira el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo, es una muerte al yo, es una muerte al egoísmo y vivir una vida dedicada al servicio de los demás desinteresadamente. Entonces, las personas que no tienen ese sentir de vivir para otros, de servir, de ayudar, de estar siempre vinculados en servicio hacia la comunidad, hacia las personas, cuando su vida se centra en otros, cuando la persona se centra en otros, se olvida del mismo. Y al olvidarse del mismo, no tiene tiempo para pensar en él, sino que piensa en los demás. Y esas personas que viven para los demás, pues no van a tener depresión porque no van a tener tiempo para estar pensando en ellos. La depresión generalmente da es cuando usted comienza a pensar en usted mismo. Cuando usted vive sirviendo a los demás, ayudando a los demás, vida de usted mismo, entonces la depresión no le va a llegar así con facilidad, porque sus centros son otros. Y eso es la diferencia entre el eurocentrismo y el egocentrismo. Bueno, esa clase la vamos a estudiar cuando veamos ya salud mental. Fortalecer el consumo de alimentos ricos en triptófano. Recuerda que el triptófano es ese aminoácido del cual se fabrica la serotonina, que es la hormona de la felicidad. ¿Dónde está el triptófano? Levadura de cerveza nutricional, nueces, almendra, ajonjolí, semilla de auyama, arroz integral, queso de soya, tofu. Estamos hablando de los alimentos de origen vegetal que contienen triptófano. También hay huevos, lácteos que tienen su triptófano, pero acá pues estamos haciendo una dieta vegana. Esa es la promoción del curso, una dieta vegana. Entonces, una cucharada de miel al tiempo de acostarse incrementa los niveles de serotonina. Una cucharada de miel al tiempo de acostarse incrementa los niveles de serotonina. La vitamina C combate los estados de agotamiento y fatiga. La vitamina B6 estimula la elaboración de los transmisores químicos del sistema nervioso. Entonces, todo el complejo B, si tú te aplicas tus inyecciones de complejo B o suplemento de complejo B o comidas que contengan este complejo B, como la levadura nutricional, levadura de cerveza, ella te va a ayudar muchísimo en ese aspecto. La B6 se encuentra en el germen de trigo, levadura de cerveza y el plátano, la vitamina B6. El zinc y el manganeso siempre deben asociarse a la vitamina B6. Vitamina C, vitamina D y zinc. La vitamina C ayuda a combatir el estrés. La vitamina D es clave para mantener el bienestar, mientras que el zinc combate la melancolía o tristeza. Entonces el zinc lo puedes utilizar. ¿Dónde hay zinc? En las semillas de auyama o calabaza. Aquí en esta semilla de auyama y calabaza, que también las venden ya, ahí hay buen zinc. Ácido fólico es un tipo de vitamina B. Mucha gente con depresión carece de ácido fólico en su dieta. Y tenemos el hierro. La falta de hierro puede causar anemia y por tanto bajar el ánimo. ¿Dónde podemos encontrar ácido fólico? En la lenteja, en hojas verdes como la espinaca. También podemos encontrar ahí. El selenio, otro mineral, una investigación publicada en una revista Psiquiatría Biológica, sugiere que niveles bajos de selenio en la dieta se correlacionan con ansiedad, depresión y cansancio. Bajos niveles de selenio. Por eso yo di un batido la vez pasada de media cucharadita de espirulina, de clorela, de moringa, levadura nutricional, maca, polen, unas 2-3 goticas de jalea real licuada con una fruta. Es un multivitamínico y tiene muchos minerales. Entonces, todo eso, todo ese conjunto de cosas que tienen ahí, de minerales, te van a ayudar para tu cerebro. Muchas cosas de nuestro estado de ánimo vienen por deficiencia de microelementos. Y hoy en día, ese es el pan de cada día. Porque nuestros alimentos cultivados de manera química no traen todos los minerales ahí, porque el suelo no los tenía.
Por eso tenemos el curso de agricultura ecológica, para enseñar a cultivar con abono orgánico, porque los alimentos están viniendo sin los minerales, porque no están en el suelo. Para que la planta recolecte los alimentos, recolecten los minerales, tienen que estar en el suelo. Si no están, no se recolecta nada. Entonces el abono químico te hace crecer una planta grande, bonita, pero no tienes los minerales ahí. ¿Dónde podemos encontrar estos minerales? En la castaña, el ajo y los granos. Está comprobado que el omega 3 levanta el ánimo, mejora los sentimientos de bienestar. Tenemos ahí donde podemos encontrar omega 3 en la linaza. El ejercicio también es importante. Estudios demostraron que el ejercicio es tan eficaz como la medicación para tratar la depresión. El ejercicio eleva los niveles de serotonina y de dopamina, el químico cerebral que nos hace sentir bien. Bueno, ya vamos a terminar. La serotonina, como vimos, se aumenta también con el ejercicio. Dormir se necesita para recuperarse. 8 más horas según su biorritmo. Pruebe con ayudas naturales como la melatonina, que pues esta clase pasada vimos sobre el insomnio. Así que la luz solar también. En caso de depresión de invierno, recuerden que donde hay la estación del invierno, mucha gente se deprime cuando llega el invierno porque casi no hay sol. Y el sol se necesita porque para todo tipo de depresión, una dosis extra de luz solar también puede ayudar. Por eso asegúrese de ponerse unos minutos cuando el sol brilla. Reducir el estrés, ya vimos todo un pasaje, todo un capítulo del estrés, pueden revisarlo. Los masajes, que en la próxima clase vamos a comenzarlo a hacer, también ayudan mucho. Se han realizado estudios sobre el efecto del masaje en personas depresivas y se encontró que reduce la ansiedad, los sentimientos de depresión y actúa sobre los niveles de cortisol, las hormonas del estrés, el ritmo cardíaco. Además, aumenta la producción de endorfina y serotonina. Entonces, para obtener unos resultados, se establecieron 2 secciones por semana durante 5 semanas con personas depresivas. Así que los masajes están indicados en el tema de la depresión. Tenemos ya esta hierba que es el hipérico o hierba de San Juan. Es una de las plantas trepadoras cuya infusión tiene propiedades calmantes del sistema nervioso, por lo que puede usarse en trastornos del sueño. Y usualmente se emplea en el tratamiento de afecciones nerviosas como la melancolía y la tristeza. Eleva el ánimo y combate la depresión leve a moderada. En ese tipo de estatus o de estado de depresión nos ayuda el hipérico o hierba de San Juan. Es una de las más utilizadas. La salvia, en caso de cuadros maniáticos depresivos, una cucharada sopera por cada 500 mililitros, dividir en vasos y tomar 3 veces al día. La salvia también te ayuda en caso de la depresión. La manzanilla, una cucharada sopera por cada 500 mililitros, tú divides en vasos y tomar 3 veces al día. El toronjil, una cucharada sopera cada 500 mililitros, lo divides en vaso y tomas 3 veces al día. Bueno, ahí tenemos esta parte. Hemos terminado el tema de la depresión. Entonces, como les dije, hoy no voy a poder adelantarme. De pronto en la próxima clase o puedo responder las preguntas que a ustedes les ha quedado. Me toca en este momento ya retirarme. Entonces hagamos algo, tengan sus preguntas pendientes. Si hay preguntas, entonces más bien las respondemos la clase que viene y las tienen ahí pendientes, ¿no? Porque ya lamentablemente, mire, se nos acabó aquí el tiempo. Ya van a ser las 7. Y bueno, la clase hasta las 7, aunque a veces nos expandimos un poco más. Pero bueno, hoy vamos a terminar ahí y la próxima clase me recuerdan las preguntas
en la segunda sección y ahí podemos entonces trabajar un poco sobre esto. Así que vamos a terminar con una oración. Recuerden, las personas nuevas, escríbanme a mi Telegram y escriban presente naturopatía tarde, porque hay naturopatía en la mañana. Los que quieran a las 6 de la mañana también participar, también en clases de naturopatía, pero está muy adelantada, pero no importa, pueden participar. Pero colóquenme ahí, presente naturopatía tarde. Le mando el video y le mando entonces la diapositiva también en PDF. Así que vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad de estudio. Queremos agradecerte porque nos das el conocimiento, ayúdanos también a poder practicar para poder entonces estar preparados para poder ayudar a otras personas. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Guárdanos y cuídanos en el resto de esta semana que comienza. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias, doctor. Amén. Muchas gracias, profesor. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muy linda clase. Muchas gracias. Señor le bendiga grandemente.